Ya, doctora, cuando quiera, usted le pone power, ¿no? Vale, pues empiezo ya. Buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer a Ramón la invitación para participar en esta sesión del Fair Discussion en español. Vale, antes de nada, para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Miriam Cano Rubio, soy profesora de la Universidad de Jaén y a partir de ahora pues me gustaría presentar el trabajo premiado en el último FERC en su versión española, titulado El rol de las dificultades percibidas para cooperar en empresas familiares e internacionales, que elaboré junto a mis compañeros Valeriano Sánchez Famoso y Guadalupe Fuentes Lombardo, profesores de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Jaén respectivamente. Esta tarde pues vamos a estructurar esta presentación en una serie de secciones: los objetivos, la justificación, la revisión de la literatura que hemos llevado a cabo, cómo hemos desarrollado el estudio empírico, cuáles han sido los principales resultados, así como las conclusiones, limitaciones y futuras líneas que se desprenden del mismo, e intentaremos analizarlo uno a uno. En primer lugar, pues indicar que este estudio analiza, ¿no?, cómo las peculiaridades de las empresas familiares podrían llegar a ser pues verdaderos obstáculos en el desarrollo de acuerdos de cooperación. Teniendo en cuenta, ¿no?, que ciertos rasgos idiosincrásicos de este tipo de empresas dificultan el uso de alianzas estratégicas como modo de entrada en mercados extranjeros, ¿no?, destacando sobre todo la carencia de voluntad que los directivos presentan para establecer este tipo de acuerdos o este tipo de alianzas. Ahora bien, ¿qué razones son las que hay detrás de esta carencia de voluntad y cómo esta carencia de voluntad influye en el compromiso internacional alcanzado, ¿no? La justificación del establecimiento de estos objetivos se fundamenta, en primer lugar, en el hecho de que la cooperación pues, representa una alternativa para desarrollar la estrategia de internacionalización de cara a crecer y a sobrevivir. Todos sabemos que esto está fundamentado en la orientación a largo plazo, que es un requisito, bueno, una característica de las empresas familiares. En segundo lugar, si bien hemos visto cómo la internacionalización sirve para crecer y sobrevivir y orientarse a largo plazo, hay otras características peculiares o particulares de las empresas familiares que pueden convertirse en obstáculos en el desarrollo de acuerdos de cooperación. Entonces, ante esta situación hemos visto que no hay estudios que analicen cuál es el papel que juega la percepción de los directivos sobre las dificultades para cooperar. Por ello, pues hemos realizado, ¿no?, una revisión de la literatura, destacando aquellos o centrándonos en primer lugar, ¿no?, aquellos estudios que analizan la relación que existe entre la implicación familiar y la estrategia de internacionalización. Si bien todos sabemos que esta implicación familiar pues, se mide de muy diversas maneras, desde el enfoque de componentes o el enfoque de esencia, ¿no? Aquí hemos profundizado, nos hemos centrado en aquellos estudios que en primer lugar consideran que la estrategia de internacionalización, en el caso particular de las empresas familiares, representa una garantía de crecimiento y supervivencia a largo plazo, como el caso de estudios como Claver et al. 2007 o Donaldson y Lors 1984, destacando, por ejemplo, que Zara 2003 considera que esta influencia es positiva, es decir, la implicación de la familia, tanto en la gestión como en la propiedad, tiene un efecto positivo en su internacionalización, influencia que se torna negativa en otros trabajos, como el caso de Arrighi et al. 2017, Fernando Iñete 2005 o Pacheco 17. Ahora bien, ya ha llegado un punto en el que esta influencia puede incluso ser mixta, como es el caso que nos proponen los trabajos de Mitter et al. 2014 y Eciacia et al. 2013, para centrarnos en el hecho de que la implicación familiar, dependiendo quizás del umbral en el que nos encontremos, limita esta internacionalización, como el caso de Gómez Mejía et al. 2011, que hablan sobre las dificultades para diversificar, ¿no?, Grau et al. 2016 o Wasowska 2017. Entonces, de toda esta revisión de la literatura, nosotros concluimos o formulamos nuestra primera hipótesis. Parte del hecho de que la implicación familiar se relaciona negativamente
con el compromiso internacional, es decir, con el desarrollo y éxito que tengan las empresas familiares en su estrategia de internacionalización. Antes de seguir avanzando, sí que nos gustaría destacar, ¿no?, que en esta internacionalización el modo de entrada que tienen las empresas suele ser dividido principalmente en dos modos, ¿no?, la exportación y la inversión directa en el extranjero, ¿no?, como los dos polos, ¿no?, del mismo hecho, que es la internacionalización. Pero bien, estos modos de entrada se pueden realizar individualmente o en cooperación. De ahí que nosotros pues intentamos analizar cómo influye esta cooperación en la estrategia. Una vez que hemos revisado, cómo influye esa gestión y propiedad a manos de la familia, ¿no?, en esa internacionalización, nos centramos en aquellos trabajos que intentan analizar, ¿no?, la cooperación en la internacionalización de las empresas familiares. Son muchas las razones o los rasgos que caracterizan este tipo de acuerdos, ¿no? Y de hecho se fundamenta sobre todo pues, en diferencias incluso culturales, en las diferencias de la propia definición de familia o porque difiere de una cultura u otra y por tanto de empresa familiar, ¿no? Pero los principales rasgos, las principales dificultades que hemos encontrado en la literatura a la hora de analizar esta cooperación son, en primer lugar, la búsqueda o la falta de confianza en el socio, lo que es lo mismo, la búsqueda del socio adecuado. Trabajos como el de Arranz y Fernández de Arroyave, 2008, lo analizan, o los pioneros como fueron Sveen y Vinton de 1993. Tenemos que partir, ¿no?, de que la empresa familiar lo que busca siempre es un socio con el cual fundar relaciones basadas en la confianza. Entonces, si no es posible establecer este tipo de vínculos, pues va a haber una dificultad a la hora del establecimiento de este tipo de acuerdos. En segundo lugar, podemos destacar que hay empresas que cuentan con los recursos suficientes para internacionalizarse de manera individual. Entonces, pues evidentemente carecen de voluntad o deseo para esta cooperación. Esta dificultad la podemos encontrar en estudios como de Gallo y García Pons del 96 o Graves y Thomas del 2006. Otra de las dificultades que hemos encontrado, ¿no?, está relacionada con la disparidad o la contrariedad de objetivos a la hora de establecer los acuerdos. Es evidente, sí, que la empresa familiar tiene como una de sus fortalezas el hecho de la confianza, la honestidad, y por tanto el establecimiento de alianzas basadas en estas características, el hecho de no tener objetivos complementarios al menos, imposibilitan el establecimiento de este tipo de acuerdos. También vemos que las empresas familiares presentan un miedo o un temor, claro, a que el socio se muestre, ¿no?, o se comporte de una manera oportunista. Ante esta situación no se muestran todos los abiertos en lo que es compartir información, revelar secretos clave para la empresa, ¿no? Y entonces en este tipo de dificultades pues se centran en estudios como el de Franco 2011 o Strike 2012. Por último, tenemos que destacar, ¿no?, el temor que tienen las empresas familiares a la pérdida de libertad o a la pérdida del control empresarial. Control que no solamente se fundamenta en temas estratégicos de toma de decisiones, sino que también tenemos que tener en cuenta que las empresas no quieren perder el control financiero de su empresa, las empresas familiares. Por tanto, deciden normalmente llevar a cabo la internacionalización mediante una autofinanciación. Esto imposibilita, evidentemente, el cooperar, el abrir la toma de decisiones y también la propiedad a esa internacionalización. Basado en o centrado en esta dificultad, podemos encontrar trabajos como el caso de Calabro et al. 2016 o Fernando y Nieta 2005. Entonces, de estas dificultades y la revisión que hemos realizado de la literatura, pues podemos encontrar, evidentemente, que no encontrar el socio adecuado o la falta de confianza en el mismo, pues hace que la empresa decida llevar a cabo la internacionalización sin recurrir a la cooperación o a alianzas estratégicas, ¿no? También vemos que el hecho de tener ventajas en propiedad, como el caso de los recursos, pues le da una fuente de ventaja competitiva en la internacionalización de manera individual. Entonces deciden no recurrir a esta cooperación o tienen dificultades para cooperar. También el hecho de no encontrar objetivos compatibles
entre los diferentes socios potenciales, pues hace que la empresa familiar prefiera o se cierre a esta apertura de cooperación, ¿no? De alianza. También la falta de confianza, el llamado secretismo, pues hace que al no compartir información, el acuerdo o la alianza no está basada ni en confianza ni en honestidad, con lo cual dificulta muchísimo la cooperación, ¿no? También el deseo de mantener las empresas familiares en las siguientes generaciones hace que se quiera mantener este control y el no perderlo para no perder este control y financiero y la toma de decisiones, esta libertad en la empresa, pues dificulta la cooperación. Y por último, evidentemente, la autofinanciación nos permite o nos ofrece, ¿no?, unos recursos menores que si vamos a una financiación externa, evidentemente. Entonces, los modos de entrada que las empresas familiares fundamentadas en esta autofinanciación deciden desarrollar o llevar a cabo son aquellos que tienen menor nivel de compromiso de recursos, ¿no?, menor nivel de compromiso internacional. Por tanto, de toda la revisión de la literatura, hemos considerado que las dificultades percibidas para cooperar, esta variable latente, este constructo, va a estar fundamentado en estas principales dificultades que hemos visto en la literatura. Ahora bien, ¿por qué nos hemos centrado en estas? Porque nosotros realizamos unos trabajos cualitativos previos en los que dedujimos, ¿no?, que este tipo de dificultades eran las que más presentaban, a las que hacían referencia las empresas familiares, ¿no?, los directivos de empresas familiares. Ante esta situación, pues nosotros, como bien he dicho, construimos esta variable latente con la búsqueda del socio adecuado, con el desarrollo de la internacionalización de manera individual, con el miedo al comportamiento oportunista del socio, el miedo a la pérdida de control y, por supuesto, con la dificultad que supone unos objetivos no complementarios o una disparidad de objetivos. Ahora bien, no podemos obviar que la cooperación también tiene muchísimas ventajas en la internacionalización, que ha sido analizada de diferentes enfoques. El enfoque económico, organizativo, como el caso de la minimización de los costes de transacción, que nos indica el enfoque económico, la mejora de la posición competitiva a través de esos recursos y las capacidades que ofrece la cooperación, como una herramienta de aprendizaje organizativo que permite no transferir habilidades y know-how entre las empresas socias que generan o que han creado esa alianza o esa cooperación, ¿no? Y por último, pues mejora el proceso de internacionalización empresarial, reduciendo los riesgos empresariales o diversificándolos. Ante esta situación y como compilando todo lo que hemos visto hasta ahora de la revisión de la literatura, pues nosotros hemos establecido este modelo, ¿no? En él se aprecia claramente cómo la implicación familiar es una variable continua de más a menos, y lo que queremos analizar es cómo la cooperación, en concreto las dificultades percibidas en la cooperación, en las empresas familiares que se caracterizan por esta implicación, influyen, ¿no?, en ese éxito internacional que nosotros vamos a medir como a través del compromiso internacional, ¿no? Entonces, esto nos lleva a formular la segunda hipótesis de nuestro trabajo, que es que las dificultades para cooperar juegan un papel mediador entre la implicación familiar y el compromiso internacional. De hecho, esta hipótesis 2 nosotros la hemos subdividido, ¿no? Hemos considerado o hemos formulado una hipótesis 2A en la que decimos que la implicación familiar influye positivamente o se relaciona positivamente con las dificultades percibidas a la hora de cooperar. Si bien la H2B nos dice que esas dificultades de cooperación, esa percepción de dificultad a la hora de cooperar, se relacionan negativamente con el compromiso internacional. Por tanto, para intentar testar nuestro modelo, pues hemos desarrollado un estudio cuantitativo donde la población objeto de estudio ha sido empresas agroalimentarias españolas internacionalizadas, siendo la muestra de 263 empresas familiares internacionalizadas, de las cuales 185 pertenecen al sector vitivinícola y 78 al sector oleícola.
Para llevar a cabo nuestro estudio, la técnica de investigación seleccionada pues, ha sido el cuestionario online autoadministrado, el cual, pues, antes de ponerse en marcha, es decir, antes de ser administrado, ¿no? Ha sufrido un proceso de pretest, ¿no? Ha sido validado por diferentes empresas y expertos del sector y podemos destacar, ¿no? que dicho cuestionario se encuentra dividido en 3 bloques. El primero intenta recoger información sobre esa implicación de la familia, en concreto sobre cuestiones relacionadas con el porcentaje de propiedad a manos de la familia y el porcentaje de puestos de gestión en manos de la familia del total de puestos que la empresa hay. El segundo bloque intenta recoger información sobre esas dificultades para cooperar con los diferentes ítems que nosotros hemos extraído de la literatura, el esfuerzo para encontrar el socio adecuado, la posibilidad de internacionalización de manera individual, la disparidad de objetivos a alcanzar con este acuerdo de cooperación, el miedo a un comportamiento oportunista y la pérdida potencial del control del negocio. Por último, el tercer bloque recoge aquellos ítems relacionados con el compromiso internacional. Y nosotros este constructo lo hemos fundamentado en 3 medidas, también basadas en la literatura: la intensidad exportadora, medida como el porcentaje total de las ventas en el exterior sobre el total de ventas, el modo de entrada y también el alcance, entendiendo esto como el número total de países a los que vende la empresa. Para llevar a cabo nuestro estudio empírico, pues hemos recurrido al Partial Least Squares o el PLS, que es uno de los métodos que se están utilizando mejor hoy en día, sobre todo para analizar para analizar si variables o constructos latentes, es decir, no observables. Y nos da muchísima información hoy en día para nuestros temas de gestión empresarial. Entonces, lo que nosotros hemos analizado en primer lugar hemos hecho 2 fases, ¿no? La evaluación del modelo de medida y luego hemos analizado o hemos evaluado el modelo estructural. Para llevar a cabo la evaluación del modelo de medida, nosotros tenemos que fundamentarnos en el análisis de la validez convergente y discriminante y en la fiabilidad del modelo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos recurrido, lo que nos tenemos que centrar es en el CR, que es la fiabilidad composite, y en el AVE, ¿no? Que es la varianza media extraída, ¿no? Esas 2 variables, vemos que en el tema del CR todos superan el 0,7 y en el tema del AVE todos superan el 0,5, ¿no? Que es la medida que nosotros consideramos adecuada para determinar que el modelo de medida es válido en términos de fiabilidad y de validez convergente. En relación a la validez discriminante, pues tenemos que recurrir a 2 variables o a dos indicadores que son el Fortner-Larcker criterio y el HTMT.85 criterio. Nosotros por la parte superior tenemos el HTMT85 y por la parte inferior el Fortner-Larcker, y nosotros hemos seguido el criterio más conservador, que es el HTMT85, el cual nos determina que realmente hay una validez discriminante, ¿vale? Por tanto, podemos decir que el modelo de medida cuenta con fiabilidad y con validez. Ahora bien, ¿qué tal nos ha ido los resultados respecto a la evaluación del modelo estructural, ¿no? Entonces podemos ver que para ello hemos recurrido a la R cuadrada de los constructos endógenos. Es decir, nosotros creamos nuestros constructos no observables, intentamos medir pues, a través de la R cuadrada el poder explicativo, ¿no? del modelo. Apreciamos que nosotros, la gran novedad, ¿no? es el tema de la mediación por parte de las dificultades en cooperar. Entonces apreciamos que la R cuadrado, ¿vale? Para el modelo de mediación es de 0,493, lo que nos permite concluir que hay un buen ajuste del modelo, ¿vale? Ahora bien, respecto a nuestro modelo, pues tenemos que analizar el efecto directo, que es el que hay en la hipótesis 1, ¿no? Bueno, el que habría entre la relación entre la implicación familiar y el compromiso internacional. Y luego tenemos que analizar el efecto indirecto a través de esa mediación de las dificultades en la cooperación. Entonces, nosotros extraemos en este efecto, en esta mediación,
que la relación entre la implicación familiar y las dificultades es positiva, como nos dice el coeficiente, y además significativa porque no tenemos el cero en el intervalo. En relación a la influencia que tienen las dificultades para cooperar en el compromiso internacional, apreciamos que es negativa, ¿vale? Como nosotros expusimos en nuestra hipótesis, y vemos que no está el cero en este intervalo, con lo cual podemos extraer que es significativa. Por tanto, y lo más importante, un aspecto que no me gustaría que se fuese, es el hecho de que las dificultades para cooperar tienen un efecto mayor sobre el compromiso internacional que la implicación familiar. Con lo cual, podemos concluir, ¿no?, que nuestras hipótesis se confirman. Por un lado, vemos que cuanto mayor es el nivel de implicación de la familia en el negocio, menor es el nivel de compromiso internacional de la empresa, y por otro lado, las dificultades percibidas en la cooperación median la relación entre esa implicación familiar y el compromiso adquirido en actividades internacionales, conduciendo, por tanto, evidentemente, a menores niveles de éxito en mercados internacionales. De todo este estudio, nosotros hemos destacado estas conclusiones que son bastante interesantes, ¿no? Sobre todo con el hecho de esa percepción en las dificultades, ¿no? En primer lugar, cuanto mayor es el nivel o el nivel de implicación familiar, menor es el compromiso internacional de la empresa. Y esto permite apoyar, pues, aquellos trabajos que consideran que hace falta abrir o permitir la entrada de miembros no familiares, tanto en la gestión y en la propiedad de la empresa, ¿no?, para intentar invertir o revertir esta relación, ¿no? Es decir, que quizás esta apertura, pues, puede ayudar a aumentar ese compromiso con la actividad internacional. En segundo lugar, las percepciones negativas de los directivos sobre la cooperación en la expansión internacional de las empresas familiares, pues, conducen a menores niveles de éxito en los mercados internacionales. Con lo cual sería como nuestra segunda, la hipótesis H2B, ¿no?, que es bastante interesante. Si una percepción es negativa, pues van a comprometer menos recursos. Por último, cuanto mayor es la implicación familiar, más negativas son las percepciones que tienen estos directivos para cooperar, lo que a su vez contribuye a alcanzar un compromiso internacional mucho menor, ¿no? Esto no facilita, evidentemente, ni la supervivencia ni el crecimiento de la empresa familiar, puesto que la estrategia internacional de internacionalización es una estrategia de crecimiento para la misma. Ahora bien, nuestro trabajo no está exento de limitaciones. En primer lugar, nosotros nos hemos centrado en empresas ya internacionalizadas para analizar el nivel de implicación, ¿vale? Puede promover o limitar esa decisión de establecer una estrategia de internacionalización. Por otro lado, también se parte del supuesto de que una percepción más alta de estas dificultades, pues, implica un menor uso de la cooperación. Y por tanto, pues, la empresa no explotará todas las ventajas a las que hemos hecho referencia anteriormente entre los diferentes enfoques que se derivan de esa cooperación. Entonces, de estas limitaciones podemos decirnos que una futura, o podríamos aconsejar como futura línea de investigación, pues intentar explorar los beneficios percibidos por los directivos en el uso de esos acuerdos de cooperación y cómo esta percepción positiva, por llamarla así, en relación a que ya no son dificultades, sino que son beneficios o factores que faciliten, ¿no?, en la expansión internacional de estas. Pues nada, esto ha sido todo en relación al trabajo, el rol de las dificultades percibidas para cooperar en empresas familiares internacionales. Muchas gracias por haber asistido a esta sesión. Quedaba abierta a posibles preguntas o sugerencias que sobre dicho trabajo, pues, surjan. Muchas gracias.